La vida e influencia de Francisco Morazán, hecho por Jordan del Comstock. Francisco Morazán es uno de los líderes más importantes de la historia de Centroamérica. Logró ser un presidente de los países de Centroamérica unidos por un tiempo. Tenía el sueño que todos los centroamericanos pudieran vivir en un solo país y apoyarse en este lugar. Con los recursos, la gente y la libertad de este país, podría ser un país de prosperidad. Hay muchos lugares en Centroamérica que llevan el nombre de Francisco Morazán. Así se llama el departamento central de Honduras y un departamento en El Salvador. También le pusieron sobre el billete de 5 lempiras en Honduras. Muchos colegios y escuelas llevan su nombre en Centroamérica. Es claro que él tiene mucha importancia en la historia de Centroamérica. Vamos a ver qué hizo para llegar a ser un héroe. Francisco Morazán fue el segundo presidente de la República Federal de Centroamérica. Después de la independencia de España y más luego de México, los 5 países de Centroamérica formaron un solo país. La gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica fueron los ciudadanos de este lugar. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa y creció en el estado de Honduras. Era muy inteligente como niño y joven y muy rápidamente ascendió a poder militar. Su momento más glorioso como general fue en la batalla de la Trinidad en el año 1827. Peleaba contra la corrupción del Estado. Con su inteligencia militar, él ganó esa batalla, que fue un momento importante para el control de la República. Cuando ganó la batalla, también ganó el apoyo del pueblo. Como presidente de la República, él trabajó para siempre el bienestar de su pueblo. Francisco Morazán tenía ideales liberales como presidente de Centroamérica. Empezó la práctica de matrimonio secular y siempre quería distanciar la Iglesia y el Estado. También creía en muchas ideales muy progresivas para esta época. Apoyaba la libertad religiosa y la libertad de expresión. Lo positivo de tener un país unido en Centroamérica también tiene que ver con la economía. Hay más recursos entre todos los países que en uno de ellos solos. También hay poder en números. La República Federal de Centroamérica hubiera tenido una mejor economía hoy en día que los países que existen hoy en día, Costa Rica siendo la excepción. Francisco Morazán fue el presidente de la República desde 1830 hasta 1839. Tristemente, al final de su tiempo como presidente, la gente ya no apoyaba sus ideales liberales. Querían la unión de la Iglesia y el Estado. Los conservativos ya no iban a soportar un país unido. Ya se separaron los países de la República. Morazán peleó por la libertad de su pueblo hasta que fue vencido en el año 1840. En este año se fue desde El Salvador a Perú en exilio. Sus días en exilio los pasaba conociendo a líderes de Sudamérica y compartiendo ideales con ellos. Después de un año en exilio, él regresó a Centroamérica para seguir peleando por la libertad y el futuro de un Centroamérica unido. Fue a Costa Rica y empezó a preparar con los que todavía lo apoyaban. Por un año peleó contra los conservativos y en el año 1842 lo capturaron y lo mataron. Sus últimas palabras fueron: "Querido amigo, la posteridad nos hará justicia". Es claro que la obra de la vida de Francisco Morazán fue dar independencia, libertad y prosperidad a la gente de Centroamérica. No tuvo éxito en sus planes, pero siempre es un héroe y recordado. Ahora veremos un video cómo los hondureños sienten hoy en día sobre la independencia, para ver si los países separados de verdad fue algo que ayudó a Centroamérica o si las ideas de Francisco Morazán hubieran sido mejores. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica festejan los 193 años de la firma del Acta de América Central. La independencia de estos países fue un proceso relativamente pacífico, en contraste con otras naciones de América del Sur. Veamos cómo celebró cada país su día de independencia. En Honduras, el movimiento social Frente Nacional de Resistencia conmemoró la independencia saliendo a las calles por 6º año consecutivo.
El Frente Nacional contó con la participación de obreros, maestros, dirigentes políticos, representantes de organizaciones populares y la ciudadanía en general para celebrar un aniversario más de la independencia del dominio español. Una movilización popular que se realiza en Honduras desde el golpe de Estado del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en 2009. Simultáneamente, el actual gobierno realizó un desfile cívico-militar. Debemos de hablar de un proceso de liberación permanente por el cual debemos de luchar día a día, con un pueblo organizado, movilizado y cada día más consciente, estudiando, reflexionando y combatiendo todas las medidas antipopulares del gobierno de turno. Y de inmediato nos vamos a Honduras. Allí se encuentra nuestra compañera Gilda Silvestrucci. ¿Qué tal, Gilda? En el día de hoy, en paralelo a las celebraciones, varias organizaciones hondureñas realizaron protestas en demanda de una verdadera independencia. Contanos por qué los movimientos sociales de Honduras hablan de una segunda y verdadera independencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti en estudio y para todos nuestros televidentes. Así es, los sectores sociales no creen que Honduras pueda estar viviendo independencia cuando se habla en este momento de que el gobierno del señor Juan Orlando Hernández pretende entregar el territorio bajo el famoso proyecto de ciudades modelo, que consiste en ventas parciales de algunas zonas de Honduras. También los sectores populares hablan de que no puede proclamarse independencia mientras existe un pueblo con hambre, con un nivel de pobreza arriba del 65% que afecta a toda la población, y también con la situación que existe en el sistema de seguridad social y en el sistema de salud, donde no existen ni siquiera medicamentos básicos para atender a los miles de pacientes. Es así que el movimiento obrero, el movimiento sindical, campesinos, maestros se dieron cita este día en las calles de Tegucigalpa y de diferentes zonas del país para proclamar esa independencia verdadera que vendría a fortalecer un proceso democrático. Parece que hoy en día todavía están buscando independencia en los países de Centroamérica. Son lugares hermosos con gente muy admirable, pero es muy posible que si hubieran tenido un solo país por 200 años, en vez de lo separado que tuvieron, tendrían más libertad y prosperidad hoy en día. Muchos de los ideales de Francisco Morazán murieron con él, pero él sigue como un héroe de la historia de Centroamérica. Y muchos preguntan, ¿cómo sería Centroamérica si Francisco Morazán hubiera logrado mantener a un centroamericano unido?